Bienvenidos a la agenda económica de esta semana acá en CNN Chile. Primer día hábil de mayo y como todo primer día hábil vamos a conocer el IMASEC que publique el Banco Central. Será el IMASEC de marzo, así que si el ente emisor es puntual a las 8:30, vamos a poder mostrarles la cifra al final de esta agenda económica AM. La que comenzamos mostrando el debate por el salario mínimo que por supuesto se tomó la marcha del 1 de mayo, el Día del Trabajador. Recordemos que ese debate puede estar algo ralentizado debido a que se espera que las pymes también tengan una postura de acuerdo a el alza en el salario mínimo, que debería llegar a 500.000 pesos para julio del próximo año. María Paz Ortiz tiene el resumen. Al ritmo de los tambores caminaron desde La Moneda hasta la calle Portugal. Marcha pacífica de la CUT, sin incidentes registrados. La única excepción fue un reclamo ciudadano. A los carabineros que le dispararon, un sordo puto, le dispararon por la espalda, están libres. Esa fue la ley de Tamar que firmó el Partido Comunista. Un año más de conmemoración. Trabajadoras y trabajadores de la salud, de la educación y tantos otros rubros, además de gremios y sindicatos, salieron a la calle en Santiago y también en regiones. La consigna era clara: acelerar la aprobación del trámite para el aumento del salario mínimo. Lamentablemente, por parte de algunos parlamentarios, se ha entrabado la discusión del salario mínimo. Se ha ido dilatando y eso nos llama bastante la atención y lo vemos con preocupación. Efectivamente, necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir fortaleciendo el salario, porque el salario, estamos convencidos, que genera también formalización. El gobierno, en tanto, inició la jornada en el Hospital del Trabajador. Allí el presidente Boric visitó a algunos de los pacientes y encabezó una ceremonia en la que destacó que los mayores avances de su gobierno han sido en materia de derechos laborales. Además, invitó a los trabajadores a organizarse. La aprobación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Promulgamos la ley corta de la PGU para beneficiar a 70.000 personas más y estamos tramitando el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Por eso yo los invito a los trabajadores y trabajadoras en este día a organizarse, a hacer y conformar sindicatos, a dialogar también con las empresas. Más tarde en la marcha, la ministra del Trabajo retomó la discusión por la aprobación y la aplicación del aumento del salario mínimo a 500.000 pesos a junio de 2024, haciendo un llamado a los parlamentarios para sacar la ley sí o sí dentro del mes de mayo. Con un salario mínimo de 500.000 pesos, nos habría gustado haber tenido la ley publicada para este 1 de mayo, pero esto tiene sus tiempos también. Y el debate en el Parlamento también enriquece los proyectos. Lo que sí queremos pedirles es que lo hagamos rápidamente, porque sin duda cuando se piden certezas, los 906.000 trabajadores que ganan el salario mínimo también necesitan certezas y necesitan saber cuánto se les va a pagar a fines de mayo y los empleadores cuánto van a tener que pagar. El diálogo tripartito sigue siendo necesario y desde la vereda de los empresarios sigue siendo importante revisar los impactos y dar seguridad a las pequeñas y medianas empresas en el tránsito a los 500.000 pesos de salario. Bueno, es que esto está en el Parlamento, es un acuerdo también entre la CUT y la autoridad de gobierno. Sin embargo, para nosotros es vital que vayamos monitoreando cómo se implementan todos estos cambios. Aquí hay una preocupación en las pequeñas y medianas empresas que está siendo de alguna manera resguardado, que eso nos parece bien. Lo que no queremos es que los trabajadores queden sin trabajo y hay empresas que tengan que cerrar su faena. De todas formas, la discusión se retomará en el Congreso el próximo 8 de mayo. Votación en particular que mirarán de cerca a los ciudadanos y quienes este lunes marcharon. Conmemoración en la que el gobierno además volvió a abrir el debate sobre la solidaridad en la reforma de pensiones, llamando al diálogo a todos los sectores. Precisamente veamos qué fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric al llamar a un acuerdo por la reforma de pensiones que, recordemos, está siendo muy probablemente reestructurada. ¿Por qué el sistema de pensiones va a ser solamente un ráscate con tus propias uñas? Tenemos que lograr incorporar elementos de solidaridad, manteniendo ciertos elementos que han probado ser importantes para los chilenos y chilenas, como la opción de heredabilidad, como la propiedad de los fondos,
como la posibilidad de elegir quién invierte los ahorros previsionales, pero incorporando mecanismos de solidaridad y universalidad. Y para lograr justamente mejorar también el sistema de pensiones, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero no nos vamos a cansar de insistir en esto, necesitamos también distribuir de mejor manera la riqueza. Distribuir de mejor manera la riqueza no para que el Estado tenga más plata, para que tengamos mejor cohesión social, para que podamos financiar derechos sociales y seguridad social. Ese es el objetivo. Preocupados también, como me lo recuerda permanentemente y con toda razón Ricardo Mewes, del crecimiento. Anoche, en CNN Prime, Sebastián Aguirre conversó con la ministra del Trabajo precisamente sobre el avance en un posible acuerdo por la reforma de pensiones y, algo muy importante, ¿hay futuro para las cuentas nocionales? Veamos qué fue lo que dijo la ministra de Estado. La propuesta que nos hizo llegar Chile Vamos, la verdad es que es muy poco alentadora en el fondo de lo que se propone. ¿En qué sentido? Propone que el 6% adicional vaya a capitalización individual, sí, y eso posterga el aumento de las pensiones para 40 años más. Esta semana también conocimos la propuesta de lo que se denomina la marraqueta, ¿no?, de depositarle 2 millones de pesos a cada hijo nacido vivo, también por parlamentarias del sector. Eso significa postergar el aumento de pensiones 65 años más. Cuando esos niños, cuando esos bebés se jubilen, son medidas complementarias, ¿no? Claro, del entonces fondo. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo principal, ¿no? Y es si vamos a subirle las pensiones al 1.400.000 personas que hoy día está pasándola mal, y en particular a las mujeres. Y nosotros creemos que va a haber voluntad. A veces los debates se tensionan, sobre todo a días de una elección, pero sin duda hay un desafío mayor y quienes están en el sistema político tendremos que saber responder. Seguimos trabajando en la mesa técnica, en la cual además del oficialismo está la democracia cristiana, y nos alegramos de su presencia. Han estado también algunos parlamentarios de otros sectores políticos. Sí. Lamentamos que Chile Vamos no se sumara. Por cierto, Republicanos tampoco lo ha hecho, no ha manifestado tampoco intención al respecto. ¿Está el Partido de la Gente, por ejemplo? Sí, está el Partido de la Gente, están los independientes socialcristianos, hay otras representaciones políticas también ahí. Pero bueno, la mesa es un instrumento para llegar al acuerdo. Y si el instrumento se fortalece con la llegada de otros parlamentarios de la oposición, van a ser muy bienvenidos. Si no, tendremos que buscar otro instrumento. Una reforma a las pensiones no es de un gobierno, es para un país, y además no dura un periodo presidencial, duran 40 años. Imagínense lo que nos ha costado reformar el sistema de pensiones. Sí, claro. Evidente que vamos a apostar a tener un gran apoyo, un gran pacto en esta materia. Estamos buscando otras alternativas. Sin duda las cuentas nocionales nos parecen, como existen en otros países, que son un buen sistema de seguridad social, pero para que la reforma avance va a requerir también el voto de los parlamentarios. Es un dato de realidad concreto, y vamos a buscar alternativas, Sebastián, pero que produzcan el mismo efecto, subir sustantivamente el monto de las pensiones. Si las encontramos, que hemos estado trabajando en eso, seguramente vamos a poder avanzar por un camino distinto en las cuentas nocionales. Si esto no es así, vamos a continuar explicando las bondades de este sistema de cuentas nocionales, porque la verdad es que más que algunas opiniones, no hemos tenido un debate más técnico en la cual se ponga sobre la mesa cuál sería la razón por la cual las cuentas nocionales no serían adecuadas. No mucho. Yo creo que han habido preocupaciones que son legítimas, pero que es posible que podamos abordar y despejar. ¿Pero siente usted que esta puede ser una llave para destrabar la conversación? Tenemos que irlo viendo. Este tema no ha sido fácil en los últimos años, y nosotros tenemos la intención de que esto se destrabe, pero no para seguir haciendo más de lo mismo, sino que para cambiar el sistema de pensiones. Y eso requiere seguridad social. 8 de la mañana con 10 minutos, hacemos la pausa, ya volvemos con más Agenda Económica AM. Al igual que el fin de semana anterior, el que acaba de terminar, se habló mucho de litio dentro de la estrategia nacional para su desarrollo que impulsa el gobierno. Por ejemplo, en Tolerancia Cero estuvo la ministra de Minería hablando de distintos aspectos, tanto políticos como por ejemplo de la eventual sociedad entre el Estado y SQM, algo que hubiera sido impensable hace algún tiempo, y también sobre la estrategia que hay en cuanto a la participación del Estado, ya sea mayoritaria o minoritaria, en la producción misma del mineral no metálico. Veámoslo en el siguiente informe. Nuestro desafío es que nuestro país se transforme en el principal productor de litio del mundo.
De esta manera, el presidente Gabriel Boric anunciaba una iniciativa que venía prometiendo desde su campaña, la Estrategia Nacional del Litio. La idea ha generado debates y acuerdos, pero también dudas, puntualmente con las empresas Albemarle y SQM, que son las que en este momento operan en el Salar de Atacama y con las cuales habrá que llegar a acuerdos. Lo que está absolutamente claro es que lo que ocurra en el Salar de Atacama a partir del 2030 no es igual a lo de hoy día. Y por lo tanto, allí va a haber una asociación público-privada, cualquiera que ésta sea, con la empresa cualquiera que sea. La propuesta del gobierno plantea también la creación de la Empresa Nacional del Litio, un proyecto que está sujeto al tiempo en que se demore su legislación en el Parlamento. Por esa razón, desde el Ejecutivo dicen que se puede llevar a cabo la estrategia en paralelo a la discusión de esta empresa estatal. ¿Por qué es necesario? Igual, porque alguien podría decir, bueno, y si se puede hacer así, ¿por qué vamos a hacer la empresa? Y el tema es que queremos fomentar una industria que hable y que también trabaje desde aguas arriba hacia aguas abajo, que participe en toda la cadena. Declaraciones que al parecer no distan mucho de lo que piensa la población. El 47,9% de los encuestados por Pulso Ciudadano está de acuerdo con la creación de la Empresa Nacional del Litio, mientras el 20,7% se opone. Apoyo a la ministra de Minería, entiendo que ella está haciendo un buen trabajo, hemos estado conversando constantemente con ella, también con las autoridades locales y por supuesto vamos a estar muy atentos a cómo se va desarrollando este proceso. Necesitamos dos factores, que es el factor tiempo y también cuántos son los recursos reales que van a ingresar al Estado. Esos recursos deben ser los máximos posibles y dejar a los privados con su expertise y su desarrollo para que puedan desarrollar tranquilamente esta empresa. Pero desde el gobierno han sido claros, se les otorgará contratos de explotación a Enami y Codelco. Además, el proyecto para la creación de una empresa nacional del litio será sí o sí presentado. Todo esto después de una consulta a las comunidades y miembros involucrados en el tema. El tema del litio debe ser una discusión pronta y sobre todo, si es que hoy no tenemos esta empresa nacional del litio y queremos trabajar, se puede. Yo creo que acá debe haber voluntad del Ejecutivo. Es indispensable tener una empresa nacional del litio. No le podemos endosar esta responsabilidad ni a Codelco ni a Enami, que en los últimos años en la actualidad tiene una pésima administración de lo que significan estas dos empresas estratégicas para el bienestar de nuestro país. Lo cierto es que al parecer hay voluntad desde el mundo privado a conversar sobre el tema. Eso confirman en la Confederación de la Producción y del Comercio. Y en ese sentido estamos muy abiertos, muy dispuestos a conversar, a tener esa reflexión, porque mecanismos existen, mecanismos hay y hemos visto en distintos países, que la asociación público-privada funciona y funciona bien. Un tema que sin duda continuará y que tendrá la atención económica puesta en él es que según CADEM el 62% de la población cree que el litio es el mineral más importante para Chile. Todo esto considerando además que la demanda por el llamado oro blanco crecería 21% anual hacia el 2030. Conversamos ahora en Agenda Económica AM con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Ricardo Lagos Weber, a quien vemos en pantalla. Senador, gracias por estar en CNN Chile. Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Espero que tengamos una buena semana. Así es, y una semana que sigue estando marcada por la minería, por el litio, pero yo quiero preguntarle por la minería, por el royalty minero, senador. Usted lo vienen debatiendo hace bastante tiempo. ¿Usted cree que este rango ahora que se propuso por parte del gobierno, una carga máxima tributaria de 45,5% para las empresas de menor producción y para las de mayor de 47%, ¿usted cree que ahí ya se va a llegar a un acuerdo que le dé viabilidad política? Yo diría que ese fue el último, si usted quiere, obstáculo, o la última, voy a ponerlo positivo, el último desafío a superar era esa carga. Logramos en la discusión, tanto en la Comisión de Minería, para ser bien justo, del Senado, básicamente ahí se logró un acuerdo muy importante, un avance muy sustantivo. En Hacienda hemos agotado eso. Yo diría que ese último aspecto me parece que está dentro de un margen razonable, ¿ya? Yo esperaría que pasada esta semana, que es distrital regional, donde tenemos las elecciones el próximo domingo, toda elección genera siempre algún tipo de ruido a la hora de llegar a entendimiento o tomar ciertas definiciones. Yo espero que cualquiera sea el resultado que ocurra ese día domingo, la semana inmediatamente siguiente,
podamos votar en la Comisión de Hacienda el proyecto y que vaya a la sala del Senado la semana próxima. Mira lo que estoy diciendo, optimista, y de ahí a la Cámara de Diputados, tercer trámite y aprobarlo como va a salir del Senado. Entonces, estoy relativamente optimista. Eso por el lado del royalty minero. Tenemos varios temas para conversar con el senador. Lo que comenzamos viendo en el programa... En todo estoy optimista, Nicolás. Soy un tipo optimista por naturaleza. También en el salario mínimo, porque cuando se presentó el esquema de alzas graduales hasta 500.000 pesos el próximo año, en julio, no había tantas voces contrarias. Sin embargo, cuando se habló de que en el trabajo prelegislativo no se incorporó a las pymes, ahí parece que se va a ralentizar un poco. ¿Usted qué opina? Me voy a quedar con las últimas declaraciones de la ministra Janet Jara, la ministra del Trabajo, que por lo demás yo creo que transversalmente es una persona evaluada o considerada que escucha, que tiene capacidad de entenderse, entendiendo que todos tienen limitaciones. Y yo creo que en materia de salario mínimo se va a presentar un proyecto en paralelo, y ella dijo, el gobierno va a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en esta transición hacia una alza gradual, pero adelantando el calendario a 500.000 pesos. ¿Ya? O sea, el gobierno está consciente, yo soy senador, pero apoyo al gobierno, estoy consciente que tenemos que hacer algo con las pymes. Porque si bien es cierto que son alrededor de 800.000 chilenos y chilenas que ganan el salario mínimo, la gran mayoría de ellos trabajan o tienen su empleo en una pequeña empresa. En consecuencia, es ahí donde tengo que poner el foco, y el gobierno en esto, lo que yo todo que he escuchado, lo que han dicho públicamente, lo que nos dicen en reuniones que hemos tenido, se van a ayudar a las pymes, van a encontrar un mecanismo, como lo hicimos en el pasado, entre paréntesis, Nicolás, que también se dio un apoyo temporal para poder hacer frente a un elemento clarísimo de aumento del costo de la mano de obra. Pero con gradualidad y un apoyo vamos a poder hacerlo. Actualmente, y en eso el gobierno no está incorporado en el proyecto actual, pero se va a incorporar una ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Eso es un compromiso que me pareció leerlo, no sé si ayer o hoy día ya, no lee tantas cosas, de la ministra Jara, unas declaraciones. Sí, uno imagina entonces que actualmente está el programa Chile Apoya, que se le da un subsidio a las pymes precisamente para el pago del salario mínimo. Uno esperaría que ese mismo programa entregue un aporte mayor y ahí se zanjaría el tema. Es una alternativa. Lo que yo no quiero es pautear al gobierno, porque puedan decir que el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado dijo una cosa y tal vez el gobierno está pensando un mecanismo similar, distinto. No quiero... Lo que quiero decir es, yo me quedo con lo medular, va a haber un apoyo a la pequeña y mediana empresa. ¿Para qué? Para ayudar a que sea una realidad el aumento del salario mínimo hasta 500.000 pesos de aquí al año que viene. ¿Ya? Y para eso quedó claro, el diagnóstico compartido, que hay que poner algo de recursos y algo de apoyo. Si ese mecanismo actual de Chile Apoya u otro, espero que lo conozcamos también, aquí quiero apurar un poquito al gobierno, a la brevedad también, para que ayude a despejar precisamente la aprobación en la Cámara de Diputados y después en el Senado. Entonces, me imagino que si son proyectos distintos, vamos a tener que trabajar casi en paralelo los dos temas. No hay de otra en ese. Muy bien, ya vimos royalty minero, vimos salario mínimo. Senador, veamos pensiones. Y en esto yo creo que el gobierno también se va a ver bastante apurado. Obviamente todo esto se va a ver, como usted dice, después de la semana distrital y después de las elecciones. ¿Usted por dónde ve un acuerdo para la reforma de pensiones? Porque me imagino coincidiremos en que, como están actualmente las posiciones en el Parlamento, el proyecto tiene que ser bastante modificado. A ver, sí. Hay un sector y los cuales yo entiendo que tenemos que tener una reforma estructural del sistema de pensiones en Chile. Y lo digo con mucho respeto, no se trata de peinar el sistema actual. No se trata de descarmenarlo, de hacer una partidura al medio en vez de al lado. No, se trata de hacer algo un poquito más estructural. Y para esos efectos hay que introducir el elemento de solidaridad, que hoy día solamente lo tenemos con respecto a veces a los sectores no contributivos. Ya hemos avanzado en introducir más solidaridad. Y acá tenemos una diferencia con la oposición respecto al destino de los fondos, la administración de los mismos. ¿Ya? Y en este esquema, lo que yo veo es lo siguiente. Primero, desde el punto de vista 100% político, si yo quiero avanzar con mi propuesta, no teniendo mayoría en el Parlamento, y también tengo que escuchar lo que dicen los chilenos, uno puede tener maneras distintas de escuchar, algunos escuchan a partir del resultado del 4 de septiembre pasado, el plebiscito, que yo creo que es un poquito exagerado, tomar ese resultado como para decir esta es la posición que quieren los chilenos. Pero dicho eso, yo también escucho esa parte. También escucho que los chilenos quieren mejores pensiones,
Los chilenos quieren también, ¿qué cosa? De que haya un vínculo entre el rendimiento de mi fondo previsional y la suerte que ocurre la utilidad de la AFP. Hemos visto que en los últimos meses la utilidad son sobre 130 millones de dólares, 140 millones de dólares en 4 meses. ¿Ya? Hoy día Economía y Negocio parece que el Mercurio es la tercera, ya no me acuerdo, lo alcancé a leer antes de hablar contigo. ¿Ya? Entonces, tenemos que los chilenos, ya está desalineado con el destino de los fondos. Hay razones para que eso ocurra, pero desde el punto de vista de las chilenas y chilenos, dicen esto no puede ser. Entonces, hay que buscar esos mecanismos de ajuste. Y desde el punto de vista político, entonces, ¿cómo voy a hacer con esto? Primero tengo que asumir, y eso es algo que es difícil. Primero yo hago mío el llamado al presidente Boric. Le quiero pedir a la oposición que no se escude solamente en su mayoría parlamentaria o en el empate parlamentario que tenemos en el Senado. Y en esto tenemos que sentarnos a conversar para evitar cualquier mal a futuro. Si aquí los entendimientos no es solamente para invertir en el resultado de una política concreta, que puede ser el ingreso mínimo, puede ser el litio, puede ser la reforma de pensiones, es para invertir en estabilidad, es para invertir en seguridad, es para invertir en la previsibilidad de lo que ocurra mañana, es para dar señales de inversión. Y por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo todos. Y el todos, que pareciera en el discurso del presidente que yo comparto que está dirigido mucho a la oposición, yo también lo hago extensivo a sectores del gobierno, del cual yo soy parte, de que hay que a veces ajustarse a la realidad. Senador. No tengo mayoría en el Parlamento. Hay que avanzar en la medida de lo posible y a veces, sin renunciar a ninguna convicción, hay que dejar de lado algunas políticas de nicho identitarias y entender de que para avanzar tal vez tengo que reducir el universo no soñado para seguir dando la batalla más adelante por todo el 100%. Pero ahora me tengo que conformar con el 70% de lo que ando buscando. Senador, en ese aspecto yo he conversado con colegas suyos en el Congreso y coinciden en que las cuentas nacionales está siendo una piedra de tope, principalmente porque no se entienden. El gobierno ha intentado explicarlas de muchas maneras y hay distintos aspectos que en verdad cuesta entenderlos cabalmente. Entonces quiero preguntarle, ¿las cuentas nacionales es algo que se debería, usted me dirá, dejar de lado, modificar? O sea, o se hace un esfuerzo mayor para explicar y tratar de convencer a los chilenos y chilenas, convencer a la oposición de que son fundamentales y cómo operan, pero si no voy a tener ese espacio, ¿qué alternativa tengo? ¿Me hago reforma o tengo que buscar una fórmula intermedia? ¿O tengo que renunciar a la idea de una cuenta nacional y tratar de plantearla más adelante cuando sí tenga las espaldas para poder para hacerlo? Pero si no logro convencer, si no logro explicar, no me puedo quedar. Yo gobierno, y es la recomendación que le hago a mi coalición, a algunos no les gusta este aspecto, no me puedo quedar un gobierno que no tenga delivery. No puede haber un gobierno que reforma importante no tenga delivery. Y tengo el mejor ejemplo con las 40 horas. Las 40 horas no eran lo que venía en el proyecto inicial de la parlamentaria, de la moción parlamentaria. No es el proyecto original. Yo desafío a cualquiera que ponga el proyecto de la moción parlamentaria de hace como 4 años en la Cámara de Diputados y el proyecto que firmó el presidente Gabriel Boric. Son dos proyectos distintos. Proyectos distintos en el sentido que el objetivo era el mismo, pero se modificó sustantivamente. Y esa modificación, ¿cómo se hizo? Ajustando, aunando voluntades. ¿Para qué? Para que la mitad del Senado coincida con la otra mitad del Senado, para que la Cámara de Diputados pudiera tener una mayoría que hiciera viable. ¿En esto, senador? Y eso significa, ¿sabe qué significa? Significa lo que se hizo en Chile durante 20 años, que fue tratar de ponerse de acuerdo cuando tenía mayoría en la urna, pero no en el Parlamento y no en la Constitución. Que es ponerme de acuerdo para avanzar una agenda. ¿Usted le diría, por ejemplo, al gobierno que recuerde lo que pasó con la reforma tributaria? Que ni siquiera se aprobó la idea de legislar, y ahí una lectura es que al menos tendría que haberse hecho algo y darle factibilidad política, porque yo estoy de acuerdo con usted, se pueden tener muy buenas ideas, pero si no se logran aprobar en el Congreso, no sirven de nada. Sí, lo de la Cámara de Diputados, entiendo su ejemplo, pero yo hago más combatida, hago un tema bien. Lo que ocurrió en el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria de la Cámara de Diputados fue una coincidencia, de hecho, bien desafortunada, si usted quiere. Bueno, se estaba celebrando el 8M y el ministro de Hacienda estaba solo en el Congreso, estaba todo el resto del comité político en La Moneda. Perfecto, pero ocurre que esto ocurrieron dos situaciones. Por una parte, la oposición decidió, comillas, dijo, voy a ser consecuente, voy a rechazar la idea de legislar en general para ser consecuente con todo lo que, perdona la expresión, con toda la verborrea que tuvo durante 2 semanas. Pero lo que no contaba la derecha, o Chile Vamos, o la oposición, lo que no contaba era la irresponsabilidad que tuvimos de algunos parlamentarios
que decidieron no respaldar la propuesta del gobierno en función de una trifulca que tuvieron con el ministro de Educación del día previo. Claro. Que es completamente proporcionado. Yo no estoy defendiendo al ministro de Educación, tal vez cometió un error y tenía pedido disculpas, que las pidió, etcétera, pero ahí la medida para contestar esa ofensa que sintieron algunas parlamentarias, tal vez correctamente, era rechazar la reforma. Entonces no contaba, se dio un episodio desafortunado, porque la derecha pensaba que iban a estar los votos del lado del oficialismo o de aquellos que apoyan el oficialismo no siendo partido, y se iba a aprobar igual. ¿Me explico? Entonces ahí iban a quedar, perdón la expresión, iban a quedar muy bien, muy listos con su propuesta de ser consistente y coherente, pero igual se va a aprobar, así que no tenemos problema, cabros. Pero bueno, desastre, porque entre la desproporción a la hora de responderle al ministro de Educación, rechazando la tributaria o no votándola, y por otra parte, la derecha, claro, asumieron que no, que es lo que querían hacer. Senador, usted habla con ellos y saben que metieron la pata. Se nos acaba el tiempo porque aparte salió recién el IMASEC de marzo y lo queremos mostrar. Quería simplemente terminar la conversación, senador, diciendo entonces que hay que definitivamente dejar las posiciones más extremas de las convicciones en cuanto a la reforma de pensiones y sentarse a llegar a un acuerdo. Lo pongo de esta forma. Yo quiero 100, obtengo 70 y voy a aplaudir el 70 que obtenga, no voy a cacarear, voy a estar contento y voy a decir que el 30 que me falta, vamos a la próxima lucha, a la próxima parlamentaria, en la próxima presidencial, a buscar ese 30 que nos faltó. Pero tengo un gobierno que avanzó, un gobierno que dijo, quiero 100, obtuve 70 porque no tenía más fuerza en el Parlamento. Si a usted le gusta lo que estamos aprobando y avanzamos, perfecto, vamos por el 30 más adelante. Esa es la actitud. No, que si no me dan todo, no hago nada. No, esa no resulta en política. Un gobierno tiene que tener delivery. Y eso ha hecho el gobierno con las 40 horas, lo va a hacer con el ingreso mínimo, etcétera. Senador Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda, gracias por estar con nosotros. Estamos haciendo con el litio. Muy bien. Que esté muy bien, senador. Muchas gracias por estar en Agenda Económica. Que tengan buena semana. Cuídense. Chao, chao. Lo anunciamos, acaba de salir el IMASEC de marzo y no son buenas noticias para la economía nacional. La actividad económica cayó 2,1% en el tercer mes del año. Está bastante en línea con, eso sí, las peores proyecciones del mercado. Las proyecciones estaban entre 1,4, 1,5 y hasta 2% de baja. Podemos decir que este 2,1 está en la parte más baja de las proyecciones del mercado. Algo también relevante es que la serie desestacionalizada, es decir, marzo respecto a febrero, también cayó levemente, 0,1%. ¿Qué fue lo que impactó en la variación anual del IMASEC? La caída de la minería, se la mostramos, el fuerte caída de la minería en torno a 9% que tuvo durante marzo, y también la baja del comercio. El comercio lleva muchos meses cayendo consecutivamente, así que estas dos son sectores que se sabía que habían tenido un muy mal marzo. Entonces, información del momento, el IMASEC de marzo muestra una caída anual de 2,1% y una caída respecto a febrero de 0,1%. El tema que va a marcar la agenda económica de este lunes. Todo en análisis, por supuesto, lo tendremos a las 8 de la tarde acá en CNN Chile. Yo me despido, ya viene